Atendí a una mamá divorciada que me hizo instalar su máquina de ruido blanco en medio del restaurante y me llamó brujo por traerle agua. Cuando empezó a jactarse de sexualizar a su hija de 9 años para vengarse de su exmarido gay, mi jefe llamó a los servicios de protección infantil. Ella se vengó rayando puta en mi auto, haciendo que grupos locales de mamás me expusieran en redes y demandando a todos, mientras su nuevo amigo del gimnasio lideraba una campaña en redes para destruir nuestro restaurante. Me pagaban por lidiar con clientes molestos todo el día porque trabajaba en un restaurante en medio de Silicon Valley, justo al lado de una escuela primaria. Siempre era la misma clientela, mamás con bolsas de diseñador, peinados caros, que nunca dejaban más del 10% de propina. Pero una mujer de Elena era la peor de todas. Una vez llegó con una bolsa de viaje negra y la puso justo en medio del restaurante. ¿Me pueden atender de una vez? Maldita sea, gritó con su hija de 9 años a su lado. Roja de vergüenza, corrí hacia ella de inmediato, y fue entonces cuando me entregó un cable negro largo. Esta es una máquina de ruido blanco. Sin esto no puedo comer bien. La miré incrédulo. ¿Qué esperas, Navidad? Apúrate y conéctala. Todo en mí quería tomar el cable negro y atárselo al cuello, pero mi jefa, María, estaba justo ahí, así que solo le dije, ve a ayudar a la señora y conéctala, dijo con voz fría y autoritaria. Así que lo hice, pero todo eso me hizo pensar demasiado porque usualmente María era de esas jefas relajadas, del tipo que te dejaba vapear mientras cerrabas. Y mientras estaba ahí instalando una máquina de ruido blanco que molestaba a todo el restaurante, Delena no paraba. En solo 5 minutos logró pellizcarme los muslos, darme consejos para bajar de peso, quejarse de las manchas de agua en los tenedores y apagar la luz porque la hacía ver mal. Cuando finalmente terminé de tomar su orden, una ensalada con exactamente un tomate cherry, María abrió la boca y dijo algo que lo explicó todo. Resulta que esa blanca amargada de Elena estaba pasando por un divorcio. Su esposo le había sido infiel con otro hombre. Para ser honesto, tenía todo el sentido, porque si yo estuviera con Delena, también me volvería alguien así. Y supongo que María vio el brillo en mis ojos porque de inmediato me dijo que teníamos que tener empatía por ella. Me molestó, pero al mismo tiempo la amabilidad de María es por lo que la quería tanto desde el principio, así que solo asentí y traté de obligarme a ser amable. Al día siguiente, Delena llegó más desarreglada que de costumbre, el cabello un poco encrespado, el maquillaje corrido como si hubiera llorado en su Tesla. Casi sentí lástima por haberla llamado una Kardashian de tienda de dólar a sus espaldas, palabra clave casi, porque en cuanto le llevé agua, me agarró la muñeca. Resultó que tenía un regalo para mí. Era un kit para hacer pruebas de ETS en casa. Sé exactamente cómo son de tu tipo. Tus ojos inocentes y sonrisa pueden engañar a los niños de tu escuela, pero yo reconozco a una puta cuando la veo. Sus ojos estaban llenos de locura. Miré a su hija, que parecía a punto de llorar. Quise darle una bofetada a Adelena, pero María me miró desde el otro lado del salón. Me estaba dando esa maldita mirada de empatía otra vez, así que solo dije, estoy limpia, señora, entre dientes, y me alejé. Pero Adelena no había terminado. Volvió al día siguiente, otra vez con su maldita máquina de ruido blanco. Estaba a punto de llamarla loca cuando entró mi pareja favorita, Andrew y Steven. Siempre dejaban propina del 40% y hasta me daban un bocado de su comida, pero Delena los vio y perdió toda oportunidad. Se levantó tan rápido que la silla raspó el piso. Este es un lugar familiar. Todo el restaurante quedó en silencio. Andrew intentó ignorarla, pero Steven parecía listo para pelear. Ya es bastante que mi esposo haya decidido volverse uno de ellos. Señaló su mesa con un dedo manicurado. Pero ahora tengo que aguantar esto mientras intento comer. María se acercó rápido, disculpándose con la pareja y tratando de calmar a Delena. La oí susurrar que Delena estaba pasando por un momento difícil.
Andrew y Steven asintieron lentamente, pero a pesar de todo, terminaron yéndose. Suspiro. María prácticamente tuvo que ponerse de rodillas para evitar que renunciara y también me consiguió una joya de mango, así que me quedé. Al día siguiente, Delena entró con una enorme sonrisa en el rostro, vistiendo un disfraz hecho por una celebridad en pleno verano. Se veía tan feliz. Pensé que había logrado controlar a Día. La verdad era mucho, mucho más oscura. Adivina qué Delena anunció sin dirigirse a nadie en particular. Mi hija finalmente es mujer. Fue entonces cuando su hija apareció con un vestido a juego con el de Delena. Se me cayó la mandíbula tan fuerte que pensé que se me iba a romper. Delena continuó. Ahora más fuerte, se está convirtiendo en toda una rompecorazones. Probablemente tiene más éxito que tú, exclamó, señalándome directamente. Me sentí enfermo. Esa mujer se estaba jactando de sexualizar a su hija para probar algún retorcido punto sobre su ex esposo gay. Fue entonces cuando María finalmente explotó. Caminó hacia la mesa de Delena con una expresión extrañamente calmada y dejó sobre la mesa la carpeta de la cuenta. Delena, he sido paciente contigo. Todos lo hemos sido, pero esto termina ahora. Disculpa, la voz de Delena se volvió cortante. Durante los últimos 6 meses, cada vez que vienes a comer aquí y atormentas a mi personal, yo igualo tu cuenta y la dono a una organización LGBT. El restaurante quedó en un silencio absoluto. A tu nombre, por supuesto. Has contribuido con más de 3,000 Milton entre USD para ayudar a niños gays. Te están enviando una placa de agradecimiento. Espero que esto te haya enseñado una lección. Para ser honesto, todo fue divertido. Todavía estaba un poco decepcionado porque la hija de Delena seguía necesitando ayuda seria. Pero María siempre cumple. Fue entonces cuando los de CPS entraron por la puerta. 2 trabajadores de CPS cruzaron la entrada del restaurante, con sus placas visibles en cordones alrededor del cuello, la más alta. Una mujer con cabello canoso, recogido en un moño apretado, recorrió con la mirada el comedor antes de fijarla en nuestra mesa. La hija de Delena se agachó inmediatamente detrás de mí, sus pequeños dedos aferrados a mi delantal mientras susurraba algo que me heló la sangre. Las palabras salieron tan calladas que casi no las escucho, pero la desesperación en su voz era inconfundible. Me suplicaba que no la dejaran llevar al sistema de acogida. Mi corazón latía con fuerza mientras la sentía temblar contra mi espalda. Toda la actitud de Delena cambió en un instante. La satisfacción arrogante de antes desapareció, reemplazada por algo que nunca había visto en ella, una actuación perfecta de madre. Sus manos temblaban ligeramente mientras alisaba su atuendo inapropiado y ponía una sonrisa cálida. Se levantó con gracia y se acercó a los trabajadores de CPS con los brazos abiertos. Su voz destilaba miel mientras les daba la bienvenida a nuestro establecimiento, insistiendo en que debían probar nuestro famoso especial de almuerzo por cuenta de la casa. Claro, la transformación fue tan completa que me puso la piel de gallina. Esta era una mujer que había pasado meses atormentando a todos a su alrededor, ahora actuando como la anfitriona amable. María dio un paso adelante, con una expresión neutral pero decidida, informó a los trabajadores de CPS que el restaurante había estado grabando por motivos de seguridad durante los últimos 3 meses. Todo estaba guardado en su sistema y estaría encantada de proporcionar cualquier grabación que necesitaran para su investigación. El comedor se llenó de susurros. Varios clientes sacaron sus teléfonos y pude ver la aplicación de TikTok abriéndose en varias pantallas. El trabajador más joven de CPS, un hombre que no debía ser mucho mayor que yo, advirtió rápidamente a todos que publicar algo en línea podría comprometer su investigación. Los teléfonos bajaron con reluctancia, pero supe que al menos algunas personas seguían grabando discretamente. La hija de Delena se apretó más contra mi espalda. Su agarre en mi delantal se hizo más fuerte. Me quedé paralizado, dividido entre mi instinto de consolar a esta niña asustada y la necesidad de apoyar las pruebas de María.
Los dedos de la niña encontraron mi mano, apretándola desesperadamente. Yo apreté de vuelta sin pensarlo, intentando ofrecerle un pequeño consuelo. Los ojos de Delena se entrecerraron al notar nuestras manos unidas. Pero antes de que pudiera decir algo, su teléfono sonó. Contestó con una furia apenas contenida, y me di cuenta de que lo había puesto en altavoz sin querer. La voz de Marcus llenó el restaurante. Ella le gritó que cancelara su conspiración, acusándolo de orquestando toda esta situación. Todo el restaurante pudo escuchar cada palabra mientras ella despotricaba sobre cómo él había entrenado al personal para destruirla. Su hija finalmente encontró su voz, suplicando a ambos padres que dejaran de pelear. El dolor en esa voz pequeña hizo que varios clientes desviaran la mirada incómodos y nos movimos afuera, al estacionamiento, con los trabajadores de CPS, dirigiendo la conversación con suavidad pero con firmeza para alejarla de los demás comensales. El trabajador masculino de CPS mencionó algo que hizo que Delena se pusiera rígida. Ya habían recibido reportes de la escuela. Su hija había escrito ensayos describiendo algo llamado los juegos especiales de modelaje de mamás. La perfecta máscara de madre de Delena se deslizó por un momento antes de redirigir su furia hacia mí. Señaló nuestras manos todavía unidas, su voz elevándose al acusarme de tener un interés inapropiado en su hija. La acusación pegó como un golpe físico y solté inmediatamente la mano de la niña, dando un paso atrás. Marcus debió seguir en el teléfono porque su voz cortó la diatriba de Delena. Mencionó que su pareja, James, había estado recibiendo mensajes amenazantes de ella durante semanas, mensajes sobre cómo convertir a su hija contra lo que ella llamaba influencias inapropiadas. Prometió enviar todo a CPS. La situación se aceleró más rápido de lo que pude procesar. Los trabajadores de CPS anunciaron que colocarían a la hija temporalmente con Marcus mientras investigaban. Buscarían una orden de emergencia dentro de 72 horas. El grito de Delena fue primal. Su cuerpo se desplomó sobre el asfalto. Alguien debió llamar al 911 porque una ambulancia llegó en minutos. Los paramédicos corrieron a atenderla. Mientras los veía subirla a la camilla, su hija aferrada a Marcus, quien había llegado en medio del caos. Una fría realidad me invadió. Yo ahora era un testigo clave en lo que claramente sería una prolongada batalla por la custodia. Esto no terminaría hoy, ni la próxima semana, ni siquiera el próximo mes. 3 días después, descubrí lo cierto que estaba. Caminando hacia mi auto después de mi turno matutino, encontré profundas rayaduras que formaban una palabra que me revolvió el estómago. La pintura estaba rayada hasta el metal y sabía que costaría cientos arreglarla. Mi compañera de cuarto me envió capturas de pantalla de grupos locales de mamás en Facebook. La mamá de Delena había publicado mi foto junto con unas interpretaciones muy creativas de lo ocurrido en el restaurante. La página de Yelp del restaurante se convirtió en un campo de batalla. De la noche a la mañana, lluvias de reseñas de una estrella, todas afirmando que traumatizamos a madres divorciadas y destruimos familias. Varias incluían fotos mías que debieron tomarse sin mi conocimiento. María pasó horas al teléfono con soporte de Yelp tratando de que las eliminaran. Mi compañera me acorraló en la cocina esa noche, con preocupación marcada en su rostro. Quería saber cuánto podría durar este acoso. Si estaba segura y si deberíamos considerar mudarnos. No tenía respuestas. Solo había estado tratando de hacer mi trabajo y ahora mi vida entera se estaba volviendo un caos. Al día siguiente, María me llamó a su oficina. Se veía agotada. Líneas de estrés que nunca antes había notado surcaban su frente. Me reveló algo que me sorprendió. Había estado documentando el comportamiento de Delena durante meses. Tenía grabaciones, fotos, notas detalladas, pero su abogado le advirtió que algo de eso podría constituir una grabación ilegal. El dueño corporativo de la franquicia llamó mientras aún estaba en su oficina. Pude escuchar la voz del hombre por teléfono, presionando a María para que me despidiera y así distanciar la marca del escándalo. Los nudillos de María se pusieron blancos al agarrar el teléfono, pero
Se mantuvo firme. No abandonaría a su equipo. Una semana después, las cosas escalaron de nuevo. Un notificador judicial entró al restaurante durante la hora del almuerzo, entregando cartas de cese y desista a todo el personal. El abogado de Delena reclamaba difamación, exigiendo que todos dejáramos de hablar de su clienta. La ironía no se me escapó. La mujer que había pasado meses humillando públicamente a todos, ahora se hacía pasar por víctima. Las noticias locales tomaron el caso, pero no como esperábamos. El segmento pintó a Delena como una madre divorciada en dificultades, víctima de un personal de restaurante sin corazón. La entrevistaron afuera en la oficina. Las lágrimas le corrían por el rostro mientras hablaba de solo querer comer en paz con su hija. Esa noche sonó mi teléfono. Mis padres habían visto el reportaje. La voz de mi madre estaba tensa mientras me rogaba que dejara de arruinar la vida de esa pobre mujer. Me recordó cómo siempre dramatizaba todo y que necesitaba aprender a dejar pasar las cosas. Las acusaciones dolían más que los arañazos que Delena dejó en mi auto. Al día siguiente, el abogado de Marcus se comunicó conmigo. Querían mi testimonio, pero me advirtieron sobre los patrones de Delena. Tenía un historial de tácticas de tierra quemada y conflictos, destruyendo a cualquiera que se le cruzara. Las palabras del abogado eran para prevenirme, pero se sintieron más como una amenaza. Una de mis compañeras me apartó en la cocina. Se veía miserable al admitir su situación con el cuidado de sus hijos. La madre de Delena había estado cuidando a sus niños por años. Ella no podía pagar otras opciones. Me suplicó que lo dejara pasar, que pensara en cuántas personas estaban siendo afectadas. La culpa era asfixiante. María descubrió algo perturbador al revisar las grabaciones de seguridad. Un investigador privado había estado fotografiando los autos del personal, siguiendo a los empleados hasta sus casas. La madre de Delena lo había contratado para investigar nuestras redes sociales, nuestros antecedentes, cualquier cosa que pudieran usar en nuestra contra. A las 3 semanas de esta pesadilla, mi pasado volvió para perseguirme. La demanda modificada de Delena mencionaba un arresto de mis días en la universidad, un cargo menor por posesión de marihuana que pensé estaba sellado. Su abogado lo pintó como evidencia de mi historial con sustancias, sugiriendo que no era una testigo creíble. 6 semanas después de que CPS entró por primera vez a nuestra casa, un juez hizo su fallo inicial. A pesar de las preocupaciones de CPS y las pruebas que presentamos, a Dana le concedieron visitas supervisadas. El juez citó falta de evidencia concreta de peligro inmediato. Me sentí enferma al ver la sonrisa triunfante de Dana al salir de la corte. Esa victoria la envalentonó. Comenzó a salir con un entrenador local del gimnasio que parecía muy interesado en la situación del restaurante. Él empezó a publicar en redes sociales, preguntando a sus seguidores qué opinaban de la loca historia del restaurante. La narrativa estaba cambiando y no a nuestro favor. Los vi juntos en la cafetería frente al restaurante durante mi descanso. Delena y su nuevo novio entrenador estaban sentados en una mesa en la esquina, con la cabeza inclinada sobre su teléfono. Él seguía mirando hacia el restaurante y luego escribiendo furiosamente. Mi estómago se revolvió al verlo capturar pantalla de algo y mostrárselo. Ella sonrió, esa misma sonrisa triunfante que tenía en la corte. La campaña en redes del entrenador ganó tracción rápido. En días, sus publicaciones sobre la situación del restaurante tenían cientos de comentarios. La gente compartía historias sobre empleados demasiado estrictos, denuncias falsas a CPS y madres inocentes siendo atacadas. Cada comentario era otro clavo en nuestro ataúd. Mi Instagram se volvió un campo minado. Cada historia que publicaba, por inocente que fuera, terminaba capturada en pantalla y reinterpretada. Una foto de mi café matutino se convirtió en evidencia de mi estilo de vida inestable. Una foto con amigos en un bar se volvió prueba de mis hábitos de fiesta. Empecé a dudar de cada publicación, cada foto, cada pie de foto. El teléfono del restaurante sonaba constantemente ahora. La mayoría colgaba de inmediato, pero algunos dejaban mensajes amenazas, insultos, acusaciones.
María tuvo que cambiar el sistema de buzón 3 veces. El estrés se reflejaba en todos. Nuestra mesera más nueva saltaba cada vez que abrían la puerta. Durante un almuerzo particularmente ocupado, el teléfono sonó otra vez. Esta vez, una voz pequeña preguntó por mí específicamente. Mis manos temblaron al reconocer a la hija de Elena. Ella habló rápido, nerviosa, explicando que su madre le había hecho practicar qué decirle al juez. Describió ensayar frases sobre lo feliz que estaba, cómo la gente del restaurante era mala con su mamá. El sistema de grabación de María captó toda la llamada. Ambas sabíamos que era una evidencia crucial, pero usarla significaría violar la privacidad de una niña. ¿Oseís? La niña me había buscado. Me había confiado esta información. ¿Cómo podía traicionar esa confianza? Pero, ¿cómo no hacerlo si eso podría ayudar a protegerla? La influencia se extendió más allá de las redes sociales. Ella se había unido al mismo club campestre que nuestro casero, y de repente él empezó a hacer preguntas sobre el comportamiento de los inquilinos. Mencionó preocupaciones sobre la reputación del restaurante y cómo esto afectaba el valor de las propiedades. Sus conversaciones casuales tenían amenazas implícitas. El inspector de salud llegó un martes por la mañana con una carpeta en mano. Se había presentado una denuncia anónima sobre la estabilidad mental del personal y cómo esto afectaba la seguridad alimentaria. Revisó todo con detalle, haciendo preguntas directas sobre nuestras prácticas de contratación, nuestras verificaciones de antecedentes y nuestras políticas de salud mental. Pasamos la inspección, pero por poco, mis sesiones de terapia, que había iniciado años atrás por ansiedad general, se convirtieron en munición. La abogada de Elena solicitó mis registros, distorsionando las conversaciones sobre el estrés laboral como evidencia de problemas para controlar la ira. Las charlas privadas con mi terapeuta sobre sentirme abrumado se reinterpretaron como señales de inestabilidad. La madre de Elena comenzó a ser voluntaria en la escuela primaria de al lado. Se encargó de mencionar a otros voluntarios, a maestros, a cualquiera que quisiera escuchar, que yo era peligroso cerca de los niños. Los padres empezaron a mirarme con desconfianza durante la hora pico de la tarde. Algunos acercaban a sus hijos cuando yo pasaba. La verificación de antecedentes para mi testimonio en la corte reveló algo que había olvidado, meses antes del incidente con CPS. Elena había presentado un reporte policial alegando que alguien merodeaba sospechosamente cerca de su auto. La descripción coincidía perfectamente conmigo. Ella había estado construyendo un historial antes de que todo esto comenzara. Nuestra mejor mesera, Alexandra, entregó su renuncia un miércoles. Ya no podía lidiar con los manifestantes diarios. Empezaron a aparecer con carteles que decían: dejen de separar familias, las madres también tienen derechos. Grababan a todos los que entraban y salían, gritando preguntas sobre por qué odiábamos a las mujeres divorciadas. Marcus me llamó aparte después de uno de los intercambios supervisados. Su rostro estaba serio mientras me revelaba algo que me heló la sangre. Hace años, Elena intentó convencer a su hija de que James la había tocado inapropiadamente. Solo la rápida acción de Marcus y la intervención de una psicóloga infantil evitaron un desastre. Ella diría cualquier cosa para ganar. El problema con el acosador en redes sociales se intensificó. Aparecían cuentas falsas constantemente, siguiéndome y comentando apoyo en cada publicación de acoso hacia mí. Los perfiles parecían reales a primera vista, pero al examinar bien se notaba que todos se habían creado recientemente. Todos seguían las mismas cuentas. Todos usaban un lenguaje similar. Elena estaba formando un ejército. El intercambio supervisado en el lugar neutral se volvió violento. Elena accidentalmente me derramó café caliente. Luego empezó a gritar que yo la había agredido cuando di un salto hacia atrás. Las cámaras de seguridad no mostraron nada concluyente, solo el aftermath. Mi brazo quemado dolió por días, pero presentar una denuncia solo alimentaría su versión. María tomó la difícil decisión de reducir mis horas, no como castigo,
sino por la seguridad de todos. Los otros empleados estaban nerviosos, preocupados por quedar atrapados en el fuego cruzado. Lo entendí, pero igual dolió. Mis ingresos bajaron justo cuando mis gastos aumentaban. La trabajadora de CPS me vio en privado en el juzgado. Parecía derrotada al explicarme su posición. Sin evidencia de abuso físico, el caso era débil. El abuso emocional era más difícil de probar y de procesar. Me sugirió documentar cuidadosamente futuros incidentes, para construir un caso más sólido con el tiempo que quizás la hija no tuviera. Mi investigación sobre el pasado de Delena reveló un patrón. Su complejo de departamentos anterior tenía múltiples quejas por ruidos de un niño llorando mucho, molestias nocturnas, vecinos reportando sonidos de angustia. Esto se está volviendo absolutamente aterrador, la forma en que Delena destruye todo, desde los rayones en el auto hasta usar las redes sociales como arma, e incluso usar a su propia hija como peón en este juego retorcido. Pero el administrador de la propiedad se negó a testificar, no queriendo involucrarse en una batalla por la custodia. La evidencia aumentaba, pero seguía siendo inútil. Cada pieza requería el testimonio de testigos, cooperación, gente dispuesta a declarar en la corte. La mayoría prefería mantenerse en silencio para protegerse de la furia de Delena. El sistema protegía a quienes callaban y castigaba a los que hablaban. El socio de negocios de María, Sebastián, la enfrentó en la oficina. Su acalorada discusión se escuchaba a través de las paredes. Él le suplicó que dejara de destruir su restaurante por unos desconocidos, que pensara en sus empleados y en su futuro. María vaciló, lo pude ver en sus ojos después. El peso de la responsabilidad la aplastaba. Esa noche pasó horas viendo de nuevo las grabaciones de seguridad, estudiando las expresiones en el rostro de la hija de Dana. El miedo en sus ojos, la forma en que se encogía ante los movimientos repentinos de su madre, la determinación de María se fortaleció otra vez. Algunas cosas valen la pena pelear, aunque cueste todo. Mi paranoia crecía a diario. Cada mujer rubia con ropa de diseñador me hacía saltar. Cada Tesla en el estacionamiento aceleraba mi corazón. Empecé a tomar rutas diferentes a casa, revisando mis espejos constantemente, documentando cada posible avistamiento de Delena. Me estaba convirtiendo en un reflejo de su obsesión. Una mesera del restaurante de al lado se me acercó con cautela. Había visto algo meses atrás de Delena golpeando a su hija en el baño del centro comercial. Quiso decir algo, pero temía involucrarse. Ahora, viendo todo desarrollarse, la culpa la consumía. Aceptó testificar si podíamos protegerla de represalias. Ambas sabíamos que esa era una promesa que no podía cumplir. El nuevo abogado de Delena se especializaba en casos de derechos paternos, irónico dado el caso. Conocía los prejuicios de cada juez local, cada resquicio legal, cada truco para pintar a las madres como víctimas de un sistema injusto. Caminaba por el juzgado como si fuera suyo porque, en muchos sentidos, lo era. La terapeuta de la hija quería reportar sus inquietudes, pero enfrentaba un problema conocido. Delena había cambiado de terapeutas hasta encontrar uno que apoyara su versión. Las opiniones profesionales se anulaban entre sí, dejando a la niña atrapada en medio. El sistema diseñado para protegerla se había convertido en otra arma en el arsenal de su madre. Mi cuenta bancaria se agotaba rápidamente. Los gastos de mudanza tras el acoso que obligó a reubicarnos, depósitos de seguridad, honorarios de abogados y menos horas de trabajo significaban menos ingresos, justo cuando más los necesitaba. El orgullo me impidió pedir ayuda hasta que no tuve opción. Marcus ofreció cubrir mi salario perdido por ir a las audiencias. Parte de mí sospechaba que era dinero por culpa su manera de disculparse por traer este caos a nuestras vidas. Pero la desesperación venció al orgullo. Acepté, odiándome por necesitarlo, odiándolo por ofrecerlo. Y las historias de Instagram de Delena durante los intercambios supervisados eran una clase magistral de manipulación. Publicaba videos de un servicio al cliente normal en el restaurante, cuidadosamente editados para eliminar cualquier confrontación.
Los comentarios apoyaban a la madre perseguida que solo quería almorzar con su hija. Los clientes habituales empezaron a evitarnos. La asociación con ese lugar de la batalla por la custodia afectó más al negocio que cualquier reseña en Yelp. Las mesas vacías, en horas pico, contaban la historia mejor que cualquier hoja de cálculo. Ganábamos la batalla moral, pero perdíamos la guerra. Andrew y Steven regresaron inesperadamente un jueves por la tarde. También habían estado documentando el comportamiento de Delena en su boutique. Ella los había seguido, provocado escenas e hizo comentarios homofóbicos a otros clientes. Tenían grabaciones de seguridad, declaraciones de testigos y un patrón de acoso que iba más allá de nuestro restaurante. La preparación de mi testimonio con el abogado de Marcus reveló verdades dolorosas. No había reportado el pellizco físico de inmediato, pensando que no era lo suficientemente grave. Ese retraso ahora minaba mi credibilidad. Cada pequeña decisión que tomé para evitar conflictos ahora jugaba en nuestra contra. Mi compañera de trabajo, que dependía de la madre de Delena para el cuidado de sus hijos, luchaba con alternativas costosas, apenas podía llegar a fin de mes con los nuevos arreglos. Su agotamiento y estrés eran palpables. Nunca lo dijo directamente, pero yo sabía que me culpaba. Esto también era culpa mía. El empleado más antiguo de María, Benjamín, renunció sin avisar. Su carta de renuncia citaba el ambiente tóxico, el estrés constante y cómo la defensa del lugar de trabajo. Había trabajado allí durante 8 años, enfrentando cada desafío, pero esto lo había quebrado. La declaración bajo juramento se sintió como un asesinato de carácter. Tuve que admitir que había llamado nombres a Delena, bromeado sobre ella con compañeros de trabajo, y cada momento de frustración y enojo, mis palabras, sacadas de contexto, me pintaban como vengativa e inestable. La verdad se convirtió en un arma contra sí misma. La mejora de las imágenes de seguridad reveló lo que habíamos pasado por alto durante semanas. La hija de Delena me había estado diciendo palabras con los labios mucho antes de la llamada a los servicios de protección infantil, súplicas sutiles de ayuda que yo había estado demasiado ocupada, frustrada y concentrada en mis propios problemas para notar la culpa me pesaba mucho. ¿Por qué no lo vi entonces? El abogado de Delena presentó mociones alegando que las imágenes habían sido manipuladas digitalmente. Trajo expertos para testificar sobre deepfakes, tecnología de IA y lo fácil que era crear pruebas falsas. La verdad se volvió negociable. La realidad sujeta a interpretación. Los documentos financieros revelaron las verdaderas motivaciones de Delena. Mantener a su hija significaba conservar la casa, la pensión alimenticia y el control sobre la vida de Marcus. La niña era una pieza en un juego financiero, una herramienta de venganza contra el hombre que la había dejado, pero debajo de la manipulación había una creencia genuina. Ella realmente creía que estaba protegiendo a su hija de la agenda gay. La traición fue más profunda cuando tuve que testificar sobre cosas que la hija me había contado su confianza, entregada libremente en un momento de desesperación. Ahora violada, en plena corte, ella estaba en la galería. Sus ojos se encontraron con los míos. La mirada de traición clara. Yo era solo otra adulta que la había fallado. Mi transformación estaba completa. La camarera despreocupada, que solo quería hacer su trabajo, se había ido. En su lugar estaba alguien que documentaba todo obsesivamente. No confiaba en nadie y veía amenazas potenciales por todos lados. Delena había ganado esa batalla, cambiándome en alguien que no reconocía. Convencí a otra madre para que testificara sobre comportamientos preocupantes en las reuniones de juego. Ella había notado moretones, escuchado comentarios inquietantes y se preocupaba por el bienestar de la hija, pero el miedo a la represalia de Delena la hacía dudar. Tomó horas de conversación, promesas que no podía cumplir y apelaciones a sus instintos maternos. Las pequeñas victorias se sentían vacías. Cuando el juez ordenó supervisión extendida, Delena lloró lágrimas genuinas. A pesar de toda su manipulación y crueldad, seguía siendo una madre que perdía acceso a su hija.
Incluso los monstruos sienten dolor. La complejidad de la emoción humana hacía imposible encontrar villanos simples. La contrademanda de Delena ganó una atracción inquietante. La narrativa de una madre divorciada tradicional atacada por un restaurante woke resonaba en ciertos grupos. Los foros en línea diseccionaban cada prueba, encontrando conspiraciones donde no las había. La verdad se ahogó en un mar de narrativas enfrentadas. Todo dependía del testimonio en cámara cerrada de la hija ante el juez. Una niña de 9 años tenía el poder de determinar su propio destino, forzada a elegir entre padres, entre verdad y lealtad, entre seguridad y amor. El peso de esa decisión la marcaría para siempre. La madre de una amiga de la escuela se me acercó en un evento escolar, me transmitió una pregunta que me rompió el corazón. La hija le había preguntado a la mamá de su amiga por qué yo tuve que contar, por qué no pude simplemente dejar las cosas como estaban. La niña entendía el costo de la intervención, aunque la necesitara. El personal del restaurante se dividió en facciones. La mitad creía que María se había pasado, que deberíamos habernos metido en lo nuestro. La otra mitad pensaba que no habíamos hecho lo suficiente, que debimos haber actuado antes. La división envenenó las relaciones laborales, convirtiendo aliados en enemigos. La resolución del juez sobre el abuso emocional cayó como un martillo no probado. A pesar de todas nuestras pruebas, el sistema protegía los derechos parentales sobre el bienestar infantil, el precedente legal sobre el sufrimiento humano. La supervisión continuaría por conflicto parental, no por protección. El abogado de Marcus movió influencias, trayendo un tutor ad litem que le debía su carrera a él. Incluso la justicia requería maniobras políticas. Conexiones personales, la misma corrupción contra la que luchábamos. La hipocresía del sistema era asfixiante. El informe del tutor fue honesto, pero limitado, comportamiento preocupante, pero no criminal. Señales de alerta, pero no pruebas concluyentes. El lenguaje profesional suavizaba el dolor de la hija, reduciendo su sufrimiento a categorías burocráticas. La realidad de la niña desapareció dentro de marcos legales. Los ensayos de la hija aparecieron durante la visita domiciliaria de los tutores. Ella había escrito sobre su maestra de la escuela dominical, la señorita Jenny. Siendo la única adulta que realmente la escuchaba, página tras página estaba llena de documentación cuidadosa, fechas y horas de cuando ocurrían las cosas. Las manos de la tutora temblaban mientras las leía. Más impactante fue el descubrimiento de un diario escondido bajo el colchón de la hija. Ella había estado documentando incidentes durante meses, esperando que alguien lo encontrara. Cada entrada mostraba a una niña tratando de construir su propio caso, recolectando evidencia como había visto hacer a los adultos en programas de televisión. Las entradas del diario fueron admitidas como evidencia a pesar de las objeciones de privacidad de Delena. La sala quedó en silencio mientras la tutora las leía en voz alta, noche tras noche. La hija consolaba a su madre en lugar de dormir. Relatos detallados de ausencias escolares porque mamá necesitaba que ella se quedara en casa para hacerla sentir mejor. Yo estaba en la galería observando el rostro de la hija mientras sus pensamientos privados se convertían en registro público. Ella miraba sus manos dobladas en su regazo, con los hombros encorvados. La realidad me golpeó fuerte. Justicia significaba aceptar que esta niña había elegido proteger a su madre por encima de su propia seguridad. Me recordó a mí misma a esa edad, siempre tratando de arreglar los problemas de mi mamá. Mi compromiso cambió ese día. Apoyaría cualquier resultado con el que la hija pudiera vivir, no lo que pareciera correcto para los demás. La niña ya había sacrificado tanto intentando manejar las emociones de su madre, no necesitaba otro adulto imponiendo su versión de justicia. El testimonio de Delena empezó con confianza, pero se desmoronó rápidamente. Afirmó que nunca llevó a su hija al restaurante después de la separación, olvidando sus propias reseñas en Yelp. El abogado de Marcus sacó las reseñas en una laptop con fotos que Dana había publicado de ella
y su hija en nuestras mesas. Las marcas de tiempo demostraron que había mentido bajo juramento. María subió al estrado a continuación, presentando evidencia con profesionalismo calmado. No mostró satisfacción mientras repasaba meses de grabaciones de seguridad, mantuvo la dignidad incluso cuando el abogado de Dana intentó pintarla como vengativa. El patrón de comportamiento escalonado se volvió innegable para todos los que observaban. Los clientes habituales del restaurante llenaban los bancos de la sala. Algunos venían a apoyarnos, otros a presenciar el drama. El grupo de mamás de Delena ocupaba una sección completa, susurrando entre ellas. Reporteros de medios locales tomaban notas en la última fila. Sí, la pequeña sala se sentía sofocante con tanta gente apretada. Delena llegó a la mañana siguiente con un traje conservador, pero sus manos seguían temblando. Noté que había perdido peso, su rostro demacrado, bajo maquillaje cuidadosamente aplicado. La verdad emergió mediante una presentación metódica. No se trataba solo de castigo. Delena necesitaba ayuda tanto como su hija protección. Su propia madre subió al estrado a regañadientes, bajo interrogatorio. Admitió que su pastor le había sugerido a Delena buscar consejería meses atrás. Ella había desestimado sus preocupaciones, sin querer interferir. El patrón generacional se hizo claro, una abuela que ignoró señales de alerta. Ahora, viendo la historia repetirse, el juez ordenó una evaluación psicológica completa para Delena. Ella sería evaluada por profesionales designados por la corte. La evaluación determinaría la estructura de futuras visitas. La supervisión terapéutica continuaría durante el periodo de evaluación. Expertos técnicos autentificaron las grabaciones de seguridad del restaurante, confirmando que no hubo manipulación digital. Meses de incidentes se mostraron en los monitores de la sala, no solo eventos aislados, sino un patrón claro de escalada. La evidencia probó daño emocional y también reveló las propias respuestas traumáticas de Delena. Delena se quebró durante el último día de testimonio. Entre sollozos, admitió que se había convertido en su madre crítica, controladora, incapaz de ver cómo su comportamiento afectaba a los demás. Insistió en que podía cambiar, suplicando por otra oportunidad. La emoción cruda se sentía genuina. Incluso para quienes habíamos sufrido su abuso, la tutora ad litem pidió mi opinión sobre los términos de supervisión. Pensé con cuidado antes de responder. La hija necesitaba que su madre mejorara, no que desapareciera de su vida. Recomendé una reunificación terapéutica con supervisión estricta y una progresión gradual hacia la normalidad si Delena mostraba un cambio genuino. Se mantuvo la custodia compartida, pero con modificaciones. Marcus tendría la residencia principal mientras Delena recibía supervisión terapéutica. El acuerdo reconocía la importancia de ambos padres, priorizando la seguridad de la niña. No era perfecto, pero reflejaba la realidad complicada de las dinámicas familiares. La comunidad del restaurante estaba dividida con el veredicto. Algunos veían justicia en la decisión del tribunal, otros lo percibían como una familia destruida por interferencias externas. La mitad de nuestros clientes habituales dejó de venir, incapaces de separar el negocio de la controversia. El impacto financiero fue inmediato y severo. Mi regreso al trabajo cambió fundamentalmente. Cada interacción la documentaba en un cuaderno que llevaba siempre conmigo. La confianza se había vuelto algo ajeno para mí. La camarera despreocupada que inició este camino ya no existía, reemplazada por alguien hipervigilante y cautelosa. Pero había hecho lo correcto. Aunque el costo fuera alto, las órdenes judiciales finales incluían terapia obligatoria para Delena, clases intensivas de crianza y pruebas de sustancias. Las visitas supervisadas aumentarían gradualmente si mostraba progreso. La hija tendría su propia terapeuta para procesar todo. Un coordinador familiar supervisaría todo el proceso. María luchaba por mantener el restaurante a flote. Sebastián retiró su inversión.
Citando la controversia, ella pidió préstamos personales para cubrir gastos. El personal trabajaba menos horas, todos sintiendo la presión financiera. Algunos me culpaban, aunque intentaban ocultarlo. La primera visita supervisada de Delena bajo la nueva orden fue 3 semanas después. Llegó temprano, sentada en su auto, hasta la hora exacta de la cita. Su apariencia había mejorado, cabello arreglado, ropa adecuada, maquillaje sutil. La supervisora notó su puntualidad en el informe. La hija abordaba estas visitas con cautela. Había aprendido a protegerse emocionalmente, manteniendo las conversaciones superficiales, coloreaban juntas, jugaban juegos de mesa y evitaban temas difíciles. El progreso era lento, pero medible. La supervisora reportó que no hubo incidentes preocupantes. Los encontré en un parque durante una visita. La hija me saludó con la mano tímidamente. La mandíbula de Delena se tensó, pero asintió en señal de reconocimiento. No hablamos, pero el momento fue significativo. Se respetaban los límites. El cambio era posible, aunque gradual. Marcus se adaptó a la paternidad a tiempo completo con la ayuda de James. Inscribieron a la hija en actividades, establecieron rutinas y crearon estabilidad. Ella volvió a dormir toda la noche. Sus calificaciones mejoraron. Los maestros notaron más compromiso y menos estallidos emocionales. Los grupos de mamás en Facebook poco a poco se movieron a nuevas controversias. La madre de Delena dejó de publicar sobre mí. El acoso disminuyó y luego cesó. Mi auto permaneció sin vandalismo durante un mes completo. La vida comenzó a sentirse menos como un campo de batalla. Andrew y Steven volvieron a ser clientes habituales. Su presencia ayudó a normalizar el restaurante, traían amigos, nos recomendaban y trataban de reconstruir lo perdido. Su lealtad significó todo durante esos meses difíciles. María les dio asientos reservados permanentes como agradecimiento. 3 meses después del nuevo arreglo, el progreso de Delena era innegable. Su terapeuta reportó un compromiso genuino con el tratamiento. Ella empezó a reconocer cómo su comportamiento había afectado a otros. La narrativa de víctima se reemplazaba poco a poco por responsabilidad. La terapia de la hija reveló la profundidad del daño que había sufrido. Años manejando las emociones de su madre dejaron cicatrices, pero los niños son resilientes. Con el apoyo adecuado, comenzó a actuar como una niña de nuevo. Su risa volvió a las visitas supervisadas. María tomó la difícil decisión de vender el restaurante. La controversia había dañado, su reputación estaba irremediablemente dañada. Una cadena compró el lugar, prometiendo mantener al personal actual. Se sentía como una derrota, pero a veces sobrevivir significa aceptar pérdidas y seguir adelante. Encontré trabajo en otro restaurante al otro lado de la ciudad. El pago era menor, pero el ambiente estaba libre de dramas. Mis nuevos compañeros no conocían mi historia. Podía fingir ser normal, aunque seguía documentando todo y sin confiar en nadie. 6 meses después de la decisión del tribunal, estaba limpiando mesas cuando unas voces conocidas me hicieron quedarme paralizada. Delena y su hija estaban sentadas en un rincón. Era una visita sin supervisión. Ella había avanzado hasta ese punto. Compartían una pizza. La hija hablaba animadamente sobre la escuela mientras Delena escuchaba atentamente. Nuestras miradas se cruzaron a través del comedor. La expresión de Delena era inescrutable. Levantó la mano ligeramente, no era un saludo, más bien un reconocimiento. Yo asentí. Su hija notó la interacción y me sonrió sinceramente. Terminaron su comida en paz. Al irse, encontré una propina del 20% sobre la mesa. No era una disculpa, ni un perdón, solo una transacción normal entre mesera y cliente. La nota en el recibo simplemente decía gracias. Me quedé mirando esas 2 palabras, entendiendo su peso. La industria restaurantera es pequeña.
Se corre la voz sobre clientes difíciles y situaciones problemáticas. Delena se encontró no bienvenida en varios establecimientos. Las consecuencias de sus acciones seguían extendiéndose, pero ella estaba trabajando en ellas en terapia, aprendiendo a asumir responsabilidades. Yo sigo cargando mi libreta, sigo documentando interacciones que se sienten extrañas, aún me cuesta confiar. Algunos cambios son permanentes, pero duermo mejor sabiendo que una niña está segura, que su madre está recibiendo ayuda y que hablar a pesar del costo fue lo correcto. La última vez que las vi juntas, la hija dibujaba con crayones mientras Delena la observaba sin actuar para nadie, sin armar escenas, solo existiendo como familia, trabajando en su sanación. No fue un final de cuento de hadas, fue mejor, fue real. Ver a todos sanar poco a poco y encontrar su camino me llena el corazón de esperanza. La forma en que el cambio real ocurrió gracias a trabajo duro y terapia no asestó a soluciones mágicas. Hizo que esta historia se sintiera tan verdadera y significativa. Gracias por leer esta increíble historia conmigo. Espero que tengas un día maravilloso lleno de tanto crecimiento y sanación como la OP.